El año sí que ha pasado volando. El negocio va viento en popa, pero con ellos conlleva a mayores responsabilidades. Hace poco le designé el cargo de atención a cliente a Power, estoy seguro que ella lo tiene todo bajo control. Aló, cafetería Nenerve, ¿en qué le podemos servir? Oiga, es la quinta vez que me llama durante el día, ya le dije que no tenemos leche caliente y recién hecha, ¿por qué no va a pedírsela a casa de su Sí, seguro que lo tiene todo bajo control. Mi madre, ya estamos a punto de cerrar. Tori 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 tori. Hola Tonotos, ¿cómo les ha ido? Del carajo, me volvieron a llamar los mismos idiotas pidiéndome leche caliente y recién hecha, colgué, y cuando me llamó otro número le terminé insultando. Al final me colgó. El día ha estado pesado, pero lo bueno que cerramos temprano para Halloween. ¿Qué tal si apagamos todo y nos vamos a la parte de atrás, mientras vemos películas y comemos dulces? He comprado algunos de paso. Oh no, conmigo no cuenten, el año pasado nos terminamos quedando sin luz durante toda la noche, y sentí que algo me rozó el culo. Oh vamos Power, no exageres, a pesar de eso nos hemos divertido contando historias de terror. Si con divertido te refieres a contar historias en medio de la oscuridad, mientras nos encerramos porque había algo o alguien rondando la cafetería, entonces que cague de risa. Espera, eso fue lo que me rozó el culo. Entiendo eso, pero ya nos han dicho que es normal que la cafetería se le vaya la luz en medio de la noche, aunque lo que algo rondaba la cafetería no hay razón alguna. Recuerden que nos advirtieron que tiempo atrás hubo asesinatos en la cafetería, por eso nos salió de rechupete el precio del arriendo. Bueno, tampoco es como que tuviéramos muchas opciones, bien que sea así. De puta madre, sabía que esto era una mala idea, yo me voy hijos de puta. Calmen las tetas, se supone que la luz se iba a medianoche, pero apenas si son las 11, ¿qué ha sido? Pues ya que, iré a investigar. No se muevan de aquí. Nunca olvidaremos tu honorable sacrificio. Cállese. Son estupideces lo de que hay algo que ronda la cafe. Aprieta cachete, aprieta cachete, aprieta cachete. ¿Escuchas esos gritos? Suenan como los de una ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Cierra la boca, hay algo allá afuera, vamos a escondernos en el sótano pero a la de ya. Espera un momento, pero si aquí encerramos a Katana Man Loquendaro. No hay tiempo para discutir, todos adentro. No veo nada. Huele a caca y a humedad. Por cierto, ¿que no se supone que aquí encerramos a Katana Man Loquendero? Espero que no se despierte y nos confunda con su comida. Es lo que nos tocó. Tranquilos, debe estar dormido, esta es su temporada de hibernación. Pero aún así no hagan tanto ruido. ¿Y bien, ahora qué? Llamaré a la policía. No creo que te tomen la llamada, se están tardando. Callada y atenta, que ahora me deben tomar la llamada. Aló, aló. Disculpen, hay algo que entró en nuestra café. Lo sentimos, la policía actualmente se encuentra fuera de servicio debido al ataque en la zona metropolitana por un sujeto que dice ser de la era Heian XD. Malditos infelices. Pues nada, nos tocará esperar hasta que amanezca. Qué divertido.
Quédense en silencio lo más que puedan, lo mejor que queremos evitar es que nos persigan y maten 2 bichos. Esto va para largo. El horror siempre ha buscado muchas formas de manifestarse de múltiples formas, desde la literatura, la pintura, el cine y la televisión, los videojuegos, y, en nuestro contexto actual, en el Internet. Hemos sido testigos de cambios y evolución del horror con el paso del tiempo, con la aparición de nuevas figuras del terror y recursos para manifestar escenarios escalofriantes. Sin embargo, no podemos olvidar que el horror en Internet se lo debemos gracias a las creepypastas, leyendas urbanas provenientes del ciberespacio que nos aterran mediante elementos y tropos modernos, como seres paranormales, asesinos, archivos malditos, episodios perdidos y sucesos aterradores. ¿Qué pedo cabrones? Soy yo, desconocido, y como ya saben, soy el invitado especial de Based Loquendo. El día de hoy les traigo la segunda parte de las mejores creepypastas del internet. Pero bien, yo no contaré las historias, las contará Anton LaVey. Mientras él las cuenta, yo me iré a hacer una paja. Así es cabrones, yo contaré las creepypastas. Bien, corran creepypastas. Número 7. Una amistad, sea de a 2 o de más, siempre estarán llenas de experiencias, anécdotas y ocurrencias. Desde cosas divertidas, nostálgicas, sorprendentes, tristes, o, en pocos casos, extrañas y hasta aterradoras. Una experiencia que tenía el propósito de unir una última vez a una amistad, gracias a un mal golpe de la suerte, se convirtió en una extraña anécdota, que, posteriormente se convirtió en un relato incómodo. En el puesto número 7 se encuentra la creepypasta, el cartucho hackeado de Sonic 3, del usuario Bluche001. La primera creepypasta de videojuegos que nos abre las puertas de este recopilado, a pesar de ser una de las miles de historias de terror basadas en el erizo azul, tiene un detalle que se diferencia de las demás, y es que este no se va para el tropo de una entidad paranormal alojada en una copia, sino más bien como un puente para el protagonista acerca de un suceso escalofriante. La historia narra la vivencia de 2 amigos fanáticos de Sonic, que por cuestiones académicas sus caminos se verían obligados a separarse, pero, antes de partir, acordaron una noche para pasarse el Sonic the Hedgehog 3, consiguiendo una copia de segunda mano. Al empezar a jugar, el protagonista de inmediato se percataría de que algo estaba fuera de lugar, sin romper la ilusión y entusiasmo de su amigo, procedería sin decir nada, pero llegados a un punto, el juego comenzaría a comportarse de una forma más inusual. Y tú pensarás, pues el juego comenzó a mostrar animales muertos, símbolos satánicos y sangre hiperracista. Pues no. El juego comenzó a deformarse debido a la presencia de un personaje desconocido como Sally, que desvelaría una amarga sorpresa. Viéndolo así, la creepypasta no tiene nada de espectacular, y hasta podría ser una historia genérica, un gameplay descriptivo de un hack room de Sonic 3 que busca asustar. Entonces, ¿por qué está en esta posición? La razón por la que ganó su lugar en esta posición es gracias a su epílogo adicional, que es ahí donde inicia lo verdaderamente aterrador. Posterior a los sucesos narrados en la historia principal, el protagonista decide postear su experiencia en un foro en búsqueda de respuestas, recibiendo un aterrador mensaje de un agresivo e insistente dueño que aclamaba desesperadamente por recuperar la copia. La historia por sí sola no causa mucho miedo, sino hasta que lees el epílogo que te provoca una mala sensación, ante la insistencia del presunto dueño por recuperar el ejemplar, recurriendo a métodos escalofriantes para conseguir los datos del protagonista, siendo una experiencia angustiante que provoca paranoia, dejándote con algunas preguntas acerca del por qué desea a toda costa el juego, y por qué está relacionado con la chica. Puesto número 7. Número 6.
El ciberespacio es un entorno sorprendentemente complejo, e irónicamente tan pequeño como un pañuelo. Cuando creemos que el Internet nos daba el anonimato para navegar de foros en foros, al final, siempre nos terminamos topando con un conocido de otro lugar. A eso se le llama casualidad. Una de las mayores innovaciones que trajo el Internet, es la de poder convivir, chatear y amistarte con personas de otras ciudades, países, o hasta de otros continentes, pero, ¿qué tan fuerte es el poder la casualidad? En el puesto número 6 se encuentra la creepypasta, el chatroom. Una creepypasta que recuerda a un friended, ya que la temática de esta apunta a sucesos que ocurren en chats privados o en foros, sin embargo a comparación de estos ejemplos no utiliza ningún elemento paranormal. La historia nos centra en la piel de varios usuarios en una sala de chat, platicando de varios temas sin relación. La conversación se desvía ante la llegada de un usuario, que cuenta la historia de un usuario que se dedica a matar a otros usuarios del foro. Escépticos no creerían de esta historia, sino hasta el momento en que dicho usuario haría acto de presencia para hacer de las suyas, sin darse cuenta que los chicos tienen algo en común más de lo que ellos se imaginaban. Si bien la historia es un poco larga al estar conformada por mensajes de texto, con el añadido de supuestos archivos adjuntos, esta historia no cuenta con algún material visual como vídeos o capturas, sino que la redacción nos adentra a un contexto habitual de nuestra día a día, como lo es conversar en un chat público o privado con amigos o conocidos, por decir de ejemplos, un grupo de WhatsApp, un servidor de Discord o un foro de discusión, apostando por una trama que en un principio se vería normal, hasta que poco a poco se va tornando en un retorcido juego. La historia se nos iría presentando usuarios de todo tipo, con conversaciones cotidianas y triviales, cambiando abruptamente de tema en tema, lo que en conjunto con las exigencias claras y amenazantes del asesino, al leer los chats crearía la sensación de desorden y caos, que se intensificaría el miedo de los usuarios por lo que podría hacerles el asesino. Una historia de una noche cualquiera, de un grupo de completos desconocidos se conectarían, se ven reunidos para convertirse en las víctimas de un asesino, que los hará entrar en desesperación al estar completamente solos a merced de un usuario, que no dudará en atentar contra sus vidas en caso de no seguir las reglas de su retorcido juego, que al final, terminaría en una desgracia a mayores. Y dime tú, ¿te atreverías a jugar con Smile? Puesto número 6. Número 5. Uno de los sentimientos más agobiantes que existen, es la culpa. Esa sensación de peso sobre nuestro corazón, o ese peso que sentimos sobre los hombros, producto de ser artífices o espectadores de una acción que pueda dañar a terceros. La culpa, con el tiempo y con el valor de encararlo, puede superarse para ser libres de ese peso. Sin embargo, hay quienes huyen de él, lográndolo. Pero, si hay un hecho universal, es que todo lo bueno y malo termina regresando a nuestras vidas, tarde o temprano, y de formas muy misteriosas. En el puesto número 5 se la lleva la creepypasta, Último Mensaje, del ex Loquendero Ultra, anteriormente conocido como Ultra Desconocido. Esta creepypasta es de los pocos ejemplares de historias de terror basadas en videojuegos de terror, ya que bueno, muchas de estas historias llegan a exagerar muchas situaciones, o crean situaciones que fácilmente podrían pasar en el juego. Sin embargo, esta historia usa elementos del título para desvelar un misterio. La historia narra la rutina diaria de un hombre recién mudado. Habiendo terminado sus responsabilidades como adulto, en sus ratos libres decide adentrarse en el Silent Hill Shattered Memories. Sin embargo, en las secciones del consultorio del Dr. Kaufman el título se comportaba de forma inusual. Por cada ronda de preguntas que respondía, sus respuestas se manifestaban en el mundo real, lo que poco a poco llevaría a un suceso.
Esta historia decide apostar por el thriller y el misterio, ya que mientras el jugador sigue su día a día, mientras su entorno cambiaba discretamente con base a las decisiones que tomaba en el juego, el mismo juego comenzaba a comportarse de una forma inusual, realizando elecciones por el jugador, sucesos que rompían con el curso original del título, hasta realizar preguntas demasiado inusuales. Todo este cúmulo de sucesos repercutían en consecuencias negativas, que al final llevaba a un giro drástico de la trama. Como creepypasta funciona, gracias a que maneja muy bien el misterio, empleando elementos que se ven reflejados sutilmente fuera del juego. Si uno conoce la saga Silent Hill sabe que el elemento primordial es jugar con la psique del protagonista, basándose en experiencias y en los miedos más profundos, todo con el fin de desvelar una culpa que el protagonista desea expiar. Es irónico como el poder de la maldición del pueblo de Silent Hill, siendo mera ficción, tiene la suficiente repercusión para influir en una persona a expiarse de la culpa, y hacerse responsable de sus propias acciones. Puesto número 5. Número 4. Los creepypastas tienen como fin tomar medios populares, para darle un giro oscuro, sangriento y aterrador. Siendo que esta premisa, se presta para hipérboles que llegan a rozar en lo absurdo, o incluso en la comedia involuntaria. Y tiene un orgasmo. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador, es lo que uno menos se espera. Algo que se sale de todo lo establecido, para mostrar una forma de aterrar, sin recurrir a una gota de sangre o seres sobrenaturales. Porque, cuando amas mucho algo, no necesitas sangre u órganos derramados. Solo necesitas ver su sufrimiento, tan profundo que también lo sientes. En el puesto número 4 se lo lleva la creepypasta de Toy Story 3, el final que recuerdo. De todas las historias que giran en torno a los juguetes de Andy, esta se sale de lo común para ofrecernos un giro inesperado, tanto así que resulta aterrador, no por lo narrado, sino por los sentimientos que transmite. La historia nos narra la amarga anécdota de una madre, que al llevar a su hija a un cine comunitario para degustar de Toy Story 3, la película transcurre casi que con normalidad, sin embargo tras un inconveniente, y en el momento del tramo final en la incineradora, la película toma un rumbo completamente diferente, mostrando un terrorífico y triste final para los juguetes. Esta historia a comparación de otros de su mismo tipo, se destaca por un elemento muy importante, y es jugar con la infancia de muchas y muchos, no para mostrar una masacre, sino un destino cruel para unos personajes que nos vieron crecer en nuestra niñez, jugando con la pregunta de, ¿qué hubiera pasado si los juguetes no eran rescatados por la garra? La historia poco a poco va sembrando una tensión silenciosa mediante pequeños detalles, siendo que la trama iría con normalidad hasta la escabrosa escena, donde sin la necesidad de alguna gota de sangre, se nos narra la lenta pero grotesca muerte de los juguetes, casi que dejando a nuestra imaginación cómo fue la situación, y del cómo se iban deformando los juguetes ante la exposición del abrasante calor, y aunque no suene para tanto, el detalle que unos juguetes sufran y griten de dolor al ser quemados vivos, es un sonido que no cualquiera aguantaría escuchar, siendo el mismo infierno en la tierra. Y les recuerdo, que en esa sala estaban presentes niños y adultos que reaccionarían ante la escena, y yo te pregunto, siendo tu niño, ¿cómo reaccionarías ante una escena tan chocante como esta, en una película infantil? La historia usa el recurso de rompeinfancias, no usando elementos sangrientos, elementos paranormales o historias de orígenes. Solamente utiliza una de las escenas más tensas de la animación, cambiando el tramo original para darle el giro que nadie se imaginaba ver, transformándola en un cruel y triste final para los juguetes que formaron parte de nuestras infancias. Puesto número 4. Número 3.
Es un hecho que la muerte, tarde o temprano, nos va a llevar a todos. Sea ahora, sea mañana, sea en un par de meses, quién sabe. Sin embargo, lo más cruel que a una persona le puede pasar, es ver cómo tus seres queridos mueren de circunstancias no naturales. Arrebatados por una tragedia que estaba fuera de nuestras manos. Un suceso que te cambia de un día para otro, un dolor que pesa, por semanas, meses, o hasta años. Pero, compartir el dolor con otras personas que pasaron por lo mismo, nos pueden ayudar a procesarlo, afrontarlo, y superarlo. Ojalá él hubiera tenido a alguien para afrontar su dolor. En el puesto número 3 se lo lleva la creepypasta, Art Attack, ilustrando el dolor. Ok, aquí vamos con una historia con una temática diferente, y es que esta historia no tiene como fin aterrar o perturbar, sino que nos invita a reflexionar de un tema en particular, el dolor de una pérdida y cómo afrontarlo. La historia nos pone en los zapatos de un hombre, que tras perder a su esposa e hija en un accidente y perder su empleo, se sume en una fuerte depresión que lo mantiene cautivo en su hogar. En un día en particular, decide salir para subirse el ánimo, conociendo a una mujer que pasó por circunstancias similares a la suya, apoyándose mutuamente para salir adelante. En un momento dado en que se encontraban viendo el televisor, la pareja decide ver un capítulo de Art Attack, pero, no sería un capítulo común de la serie, sino uno totalmente diferente. Ilustrando el dolor es una creepypasta muy diferente a las demás, y es que a pesar de ser la típica historia de un capítulo perdido de una serie, no sigue ningún tropo típico de este tipo de historias. Una historia que, de forma sutil ante la lucha interna de superar la pérdida de un ser querido, Rui Torres nos enseña a realizar una manualidad para plasmar nuestras penas, ilustrar nuestro dolor, con el fin de expresar todo ese peso, en arte. La creepypasta maneja el tema del duelo, el suicidio, el dolor y la depresión de forma correcta y con el debido respeto, y cómo superarlo a través de actividades saludables, dejándonos la moraleja que a pesar de las tragedias, nunca estamos solos, porque siempre habrá alguien con quien compartir nuestro dolor, y que el dolor puede ser convertido en arte. Si hay algo que esta historia dio en el clavo, y que personalmente me gustó, es en la integración de Rui Torres como parte de la historia, ya que si uno conoce su historia, sabe que él es el más apropiado para realizar un capítulo dedicado a esta temática, así como también justificándose del porqué de la baja calidad del capítulo, terminando con un mensaje final para brindar contexto y condolencias ante su pérdida. Al final, el dolor los terminó uniendo más para superarlo, apoyarse mutuamente y continuar con sus vidas, sin antes agradecer a un hombre que estando solo, se rindió. Cerrando con un mensaje positivo de esperanza ante las desgracias, y del no tener miedo de pedir ayuda ante este tipo de situaciones. Creo que esta creepypasta, más que solo ser una historia para dar una reflexión y un mensaje para el que lo lea, es un tributo para el legado que dejó Rui Torres como presentador de Art Attack. A pesar de todo lo que ha pasado en su vida privada, mostró una sonrisa y pasión por su trabajo para inspirar a jóvenes artistas, ya que como siempre él ha dicho, no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Puesto número 3. Número 2. ¿Cuántas veces se nos ha dicho acerca de no caer en las drogas? Desde pláticas de conciencia, anuncios de servicio social, y cuanto material para advertir a la población de caer en el consumo de drogas, y las repercusiones físicas y mentales a largo plazo. Habiendo de todo tipo que puede afectar más o menos a tu salud, es bien sabido que una vez entras, es una tarea titánica dejarlo. Aunque, existen excepciones en donde hay peores destinos que morir de una sobredosis. En el puesto número 2 se lo lleva, No eran las drogas, de Horror Corset. Aquí empezamos con un terror un poco inusual, pero que gracias a la narración y a los elementos desarrollados, la vuelven en una historia sacada de una retorcida pesadilla. El relato es muy largo, así que vamos a tratar de capturar la premisa de la historia. La historia nos narra la vida de un pobre diablo, que ante las circunstancias de la vida, se terminó refugiando en una pandilla, que lo metió en un hoyo de drogas y miseria. En una noche en concreto, uno de los integrantes consigue un ejemplar de una droga experimental, que al ser consumida, el protagonista tendría unas alucinaciones un tanto peculiares, tan fuertes que resultaban tan reales, que comenzarían a hostigar al protagonista y la pandilla. De todas las propuestas acerca de sucesos paranormales, creo que es la primera vez que veo que los estupefacientes toman como eje principal en un relato de terror, para entregarnos una propuesta de terror psicológico muy agobiante.
El relato de un protagonista azotado por la desgracia y el dolor, y refugiado en las drogas, nos hacen dudar de que si todo lo que se nos va contando, realmente ocurrieron, o si fueron consecuencias del fármaco. La historia está cargadísimo de tensión y misticismo, ante los constantes ataques alucinógenos, en donde unas criaturas aparecen para acechar con intenciones violentas al protagonista, lo que termina en muertes que carga de roces en la pandilla, hasta que el protagonista termina vivo de milagro. ¿O no? Fuera de ser un sponsor gratuito de Vive sin drogas, resulta en una historia muy interesante de cómo en su intento de evadir la realidad, termina embargándose en una pesadilla en carne y hueso, que solo terminará una vez el protagonista decida abandonar aquel mundo que tanto daño le hizo. Tienes que creerme, no eran las drogas. Te repito, no eran las drogas. Oh, no. Seguro que no. Pero nosotros sí. Puesto número 2. Godzilla NES, Monsters of Monsters. Creo que esta creepypasta no necesita carta de presentación, siendo que para muchos, es la mejor creepypastas basadas en videojuegos. Una historia de un fan de Godzilla que al conseguir un cartucho del Godzilla NES Monsters of Monsters, se termina topando con una copia que se comporta de forma inusual. De las pocas historias que están acompañadas de capturas recreando los sucesos de la historia, pero la mejor parte de esta historia, es la presencia del antagonista principal, Red, quien no solo acechará al protagonista en el juego, sino también en la vida real. Counter-Strike, Your Suit. Un suceso en donde los personajes en medio de una partida en un servidor vacío, se verían interrumpidos ante el avistamiento de un presunto usuario fantasma ligado al mapa, que vararía por los alrededores sin intenciones hostiles que desbordaría una leyenda. Una historia muy interesante, más que una historia, sería más una anécdota de un suceso paranormal, como de esas anécdotas que contaría en una reunión con amigos, aunque a pesar de ser una leyenda, no deja de ser intrigante. Una historia de terror para mi hijo. Corta, pero concisa. Una historia breve que nos deja una importante moraleja que hasta hoy sigue vigente. Nunca confíes en alguien de internet. La historia que en un intento de darle una lección a su hijo de los peligros de hablar en internet, crea una historia de un suceso, que, no está tan alejado de la realidad. Y eso es lo que la hace terrorífica. Que, a pesar de ser ficción, no está tan alejado de que suceda ahora mismo, o que ya haya sucedido, dándole mayor peso a la moraleja final. Número 1. Algo le ocurrió a mi familia que es casi imposible de entender. Pero intentaré explicar lo mejor posible esos 5 años. 5 años de mi vida que pasé aterrorizado. 5 años que todos vivimos con miedo. 5 años que nunca recuperaremos. Una historia de una familia común, que ante la llegada de un hombre en particular, daría un giro de 360 que los haría cambiar, para mal. Llegando al último peldaño de este listado, en el puesto número 1 se lo lleva, el tercer padre, o mejor conocido como Tommy Taffy, del escritor Elias Whitrow. Creo tal vez, una de las historias más incómodas que he visto, no por el contenido, sino por tal vez, uno de los mejores antagonistas de las creepypastas mejores escritos, ya que con tan poco, puede transmitir, incomodidad, miedo, angustia, con solo su presencia, recordándonos a los peores asesinos y psicópatas de la ficción y de la vida real. La creepypasta nos narra la historia del protagonista y su familia, que en un día dado, se presenta en la puerta de su casa Tommy Taffy, un sujeto terroríficamente ordinario y normal, quien al tomar el rol de tercera figura de autoridad en la familia, sin que su padre pudiera hacer algo, les haría la vida imposible a la familia, por 5 cortos pero horribles largos años. Una historia agobiante de cómo un extraño toma el control de la familia, cometiendo actos horribles y crueles bajo una sonrisa y un perfil de niño bueno, desde el padre quien al reconocer al hombre, al no tener de otra dejaría que el hombre tomase el rol de segunda figura paterna. La creepypasta crearía una sensación de incomodidad en el minuto 1 de la llegada de Tommy, quien se nos describiría como el arquetipo de un hombre correcto, enfermizamente correcto, que con cosas tan básicas como sonreír o ordenar con educación, cometería actos, dejémosle en actos para no entrar en detalles, a cada miembro de la familia.
A veces, no hace falta crear monstruos, asesinos o entidades paranormales para aterrar al espectador. Los verdaderos monstruos no son los que se esconden bajo tu cama, detrás de una pantalla o en un bosque. Los verdaderos monstruos son aquellos que se ven y actúan como gente ordinaria, como tú, como yo, que se mezclan entre la multitud, mientras cometen barbaries que no podemos ni imaginar. Puesto número 1.